Vale, ¿cómo planteamos el siguiente ejercicio? Pues en este caso nos dan la función de costes totales que nos dicen que es 2q elevado a 3 menos q elevado a 2 más 10. Y nos preguntan por el mínimo de explotación. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cómo calcular el mínimo de explotación. En este caso, nosotros lo vamos a ver de manera gráfica para que veáis el mínimo de explotación, pero en este ejercicio, como nos están preguntando valores numéricos, pues no nos vamos a detener mucho en la teoría. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que este tipo de gráfico, ¿vale? Que nos sirve para entender el mínimo de explotación, y es típico, o sea, que lo vais a ver en vuestros apuntes, lo vais a ver en libros, manuales, o sea, os vais a encontrar este tipo de gráfico en todo, ¿vale? Aquí tenemos que situar las funciones de coste marginal, coste total medio y coste variable medio. Y aquí vamos a situar la cantidad, ¿vale? La Q. Entonces, tenemos por un lado los costes marginales, vamos a dibujar los costes totales medios, que son decrecientes hasta que cortan con el coste marginal y a partir de este punto empiezan a crecer, ¿vale? En el mínimo del coste total medio, que es este punto de aquí, tenemos el óptimo de explotación. Y el óptimo de explotación, aunque no nos lo preguntan, es importante. Este punto nos dice el nivel de producción que necesitamos para obtener beneficios. O sea, es decir, que en este punto el beneficio es igual a 0. A partir de este punto veremos qué pasa. O sea, bueno, básicamente que habrá beneficios. Spoiler. Debajo, o sea, todo lo que esté por debajo de este punto, pues supone que hay pérdidas. Y aquí nos encontramos el coste variable medio, que si os fijáis, tiene la misma forma que el coste total medio, ¿vale? O sea, es decreciente hasta que llega al punto donde corta con el coste marginal, que también es el punto mínimo, y a partir de este punto empieza a crecer. Este punto se conoce como mínimo de explotación o punto de cierre, ¿vale? Porque por debajo de este punto, ¿vale? Las empresas que tienen pérdidas ya no cubren ni sus costes fijos ni sus costes variables, ¿vale? O sea, es decir, que hay un punto en el que las empresas, o sea, es decir, desde el óptimo de explotación hasta el mínimo de explotación, las empresas sí se plantean, ¿vale? Producir con pérdidas, pero por debajo de este punto ya no, ¿vale? Por eso es el mínimo de explotación. Dicho esto, ¿vale? No me voy a enrollar ya más con la teoría. ¿Cómo calculamos este mínimo de explotación? Pues si observáis, en este punto se están cruzando dos funciones, la del coste marginal y la del coste variable medio. Entonces, podemos calcularlo de esta manera o, como estamos diciendo que es un mínimo, pues podemos calcular el coste variable medio y hacer la derivada e igualarla a 0. ¿Vale? Lo hagamos de una manera o lo hagamos de otra, va a dar exactamente lo mismo. Yo voy a optar por esta, ¿vale? Básicamente porque las funciones de costes marginales, costes medios, costes variables medios nos las piden en casi todos los ejercicios de pues, competencia, monopolio, todo lo que lleve costes nos lo van a pedir, así que yo creo que está bien hacerlo de esta manera para practicar. Vamos a empezar por el coste marginal, ¿vale? Formulita del coste marginal, ¿vale? Alguien, no sé si se acuerda o no, pero la vamos a recordar. Derivada, ¿vale? Todo lo que sea marginal va a suponer hacer derivadas. No sé cómo os lleváis con las mates, pero si os lleváis regulín, es el momento de practicar, ¿vale? Así que esto de aquí, que no es una división, que es la fórmula de las derivadas, que muchos alumnos lo confunden, ¿vale? Es simplemente ir a la función de costes y derivar respecto Q. Así que vamos a aplicar esta derivada. Yo no me voy a detener en las derivadas. Si alguien necesita que le haga alguna derivada en concreto, pues que nos escriba, ¿vale? Sin problema, pero no va a ser el foco de esta clase. Entonces, en este caso nos quedaría 6q al cuadrado menos 2q. Esto sería la derivada del coste total. Vamos, por otro lado, a calcular el coste variable medio, que sería el coste variable entre q. Entonces, ¿cómo identificamos el coste variable en este caso en esta función de costes? Pues todo lo que lleve q es coste variable y lo que no lleva q es coste fijo, ¿vale? Por lo tanto, muy fácil. Simplemente ponemos la función del coste variable y nos queda 2q elevado a 3 menos q elevado a 2 y todo esto lo dividimos entre q. Por lo tanto,
¿vale? Como estamos dividiendo con la misma base, pues simplemente restamos exponentes. Pues nos quedaría 2Q3 menos 1, 2Q2 y Q2 menos 1, pues Q. Como calculamos, como estamos calculando el mínimo de explotación y tenemos que igualar el coste marginal al coste variable medio, pues simplemente, ¿vale? Igualamos estas funciones. Pues nos quedaría 6Q al cuadrado menos 2Q es igual a 2Q al cuadrado menos Q. Pues lo pasamos todo al otro lado para juntar las Q al cuadrado con las Q's. Esto nos quedaría 4Q al cuadrado menos Q igual a 0. Tal y como podéis observar, pues tendríamos una ecuación de segundo grado incompleta. Así que lo que vamos a hacer para resolverla es sacar factor común. Aquí pondríamos 4Q menos 1, ¿vale? Acordaros que si multiplicamos esto por esto nos tiene que quedar 4Q al cuadrado y Q por menos 1, pues menos Q. Esto lo igualaríamos a 0 y aquí tenemos, ¿vale? Dos opciones, o sea, igualar Q igual a 0 y luego 4Q menos 1 igual a 0. Si resolvemos esta, pues nos quedaría que Q es igual a 1 partido 4, que sería la solución, en este caso, al tipo test, ¿vale? Que nos están diciendo, ¿cuál es el mínimo de explotación? Pues el mínimo de explotación es cuando la Q es igual a un cuarto, que es lo mismo que 0,25. ¿Vale? Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso sería la C.